Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, @argumentos_gb en la cuenta de X, donde pueden colocar sus comentarios y preguntas acerca del tema que hablábamos hoy, la participación ciudadana, acerca de lo importante que es avanzar en el diálogo y la negociación en nuestro país. Conversando con el profesor Juan Carlos Vidal, hablaba de eso, de qué bueno sería ese regalo para la población venezolana, tener un gran encuentro entre ambos, tanto oposición como los del partido de gobierno para un 2025. Y hablando de negociación, usted como profesor de esta materia y que conoce a profundidad también, ¿cómo pudiese iniciar esa dinámica realmente profunda, sincera? ¿Qué mecanismos son necesarios? Porque hemos visto que en otras ocasiones y en otros años pues, se han dado diferentes mecanismos en Venezuela, por ejemplo, con Barbados, con Noruega, en México, con diferentes actores internacionales. ¿Cómo empezar realmente ese mecanismo de negociación que pueda dar resultados o cómo dar esos primeros pasos cuando ya en un momento, pues bueno, se dieron esos acuerdos, luego salió una parte diciendo ustedes violaron el acuerdo, la otra parte fueron ustedes? Entonces, ¿cómo realmente poder iniciar ese proceso, ese mecanismo de negociación? ¿Qué haría falta? ¿Cómo dar esos pasos? ¿Debería ser aquí en Venezuela? ¿Debería contarse con otros actores internacionales, con los mismos que han participado anteriormente? En principio, este tipo de acuerdos, cuando se pierde la confianza, como legítimamente se han perdido, porque los anteriores han fracasado, eh, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, por sus hechos los conoceréis, ¿no? De manera que para que este acuerdo surja, eh, genere confianza y pueda ser creíble para la población, creo que un buen gesto de quienes ocupan el poder pudiera ser una revisión de las causas de esas personas que están privadas de libertad, ¿no? En principio por cifras oficiales, no lo estoy inventando yo, las cifras oficiales hablaban de alrededor de 2.000 detenidos. Afortunadamente, algunos de ellos han ido quedando en libertad. Eso nos parece un hecho positivo. Ahora, ojalá pudiera hacerse una revisión más dinámica, más perentoria de esos casos, y un buen gesto para generar confianza sería dejar en libertad a una serie incluso, por ejemplo, de dirigentes políticos que la población, la opinión pública tiene la percepción de que son inocentes. Ese pudiera ser el inicio de una buena, el germen para una buena conversación, para un buen diálogo y una negociación. Y del lado de la oposición también pudiera haber un gesto tangible de, sobre todo aquellos sectores que pueden ser un poco más radicales, de eliminar amenazas que tengan que ver con injerencias externas que no nos convienen a ninguno, ¿no? Y en eso también quiero ser muy claro. Así como nosotros pensamos que de parte de quienes ocupan el poder, un lenguaje agresivo, un lenguaje controversial, un lenguaje áspero es innecesario y es un error a la larga, es una torpeza, también pensamos que hay sectores de la oposición que debieran moderarse un poco y ofrecer, ¿no?, algunas alternativas distintas al lenguaje de confrontación que uno suele ver, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en esos programas que, por cierto, casi todos se hacen fuera de Venezuela, ¿no? Y se hacen en Miami, se hacen en España, y pareciera que todos los días ponen a los televidentes en una situación de expectativa, de hoy se resuelven las cosas, mañana se resuelven las cosas, pasado mañana viene fulano, viene Perencejo con una acción y va a dar esto por terminado. Entonces, creo que de parte del poder, gestos tangibles, concretos, como liberación de presos políticos; de parte de la oposición, aquellos sobre todo que son más radicales, pues un lenguaje de moderación y bajarle el volumen a esa gente que crea falsas expectativas desde afuera y que la realidad le choca en la cara todos los días, porque tú prendes la televisión o tú te enteras de que nada de lo que están diciendo en esos programas está ocurriendo, ¿no? Entonces, para redondear la respuesta, hechos concretos. Cuando se ha perdido el valor en la palabra, cuando la persona ya lo que dice no vale nada, esa persona tiene que ir a los hechos para dar garantías, para ofrecer certezas de que la actitud de rectificación es verdaderamente sincera y es auténtica. Ese pudiera ser un buen inicio para la negociación.
hechos concretos que ofrezcan garantías, que ofrezcan situaciones tangibles de que efectivamente hay intenciones de dialogar e intenciones de rectificar. Claro, que más allá de decirlo, se vea, porque Se no es vea. solamente anunciar, bueno, vamos a hacer un diálogo nacional o vamos a negociar, sino que realmente se vea esa intención, como usted dice, con un gesto Sí. que sea tangible, que sea visible. Soraimi, fíjate tú qué curioso, acabamos de tener unos días atrás la elección de los jueces de paz, ¿no? Yo debo comenzar diciéndote como fanático de la participación ciudadana, cuando me enteré de que la ley había sido aprobada en la Asamblea Nacional, me contenté. Y después de revisar el contenido de la ley, pues me contenté aún más, porque el contenido de la ley, el articulado de la ley, creo que es positivo, creo que es necesario, creo que es útil, creo que le hace bien a la administración de justicia en el país. Ahora bien, ese instrumento que es útil, que es necesario, que puede ser de mucha utilidad para la administración de justicia, tiene dos o tres cosas que deben ser corregidas. La primera, algo que no lo digo yo, que es, bueno, soy un mortal, lo dice un hombre inmortalizado en la academia, en el derecho, en la historia del derecho, un filósofo jurídico austríaco, Hans Kelsen, el mismo de la pirámide de Kelsen, que le daba jerarquía a la Constitución y a las leyes abajo. Hans Kelsen decía también, propuso la teoría pura del derecho. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso de teoría pura del derecho, Juan Carlos? Bueno, la teoría pura del derecho no era otra cosa que una propuesta que recomendaba que el derecho, para que fuera eficiente, tenía que estar descontaminado de elementos ideológicos, de elementos políticos, de elementos partidistas, ¿no? Para que sirviera para todos y para que se mantuviera en el tiempo. ¿Qué pasa con la ley de justicia de paz que me parece útil y que me parece extraordinaria? Que tiene unos detalles que operan contra la propia ley. Cuando la llamas comunal, cuando dices que es una justicia para ir contra no sé quién, cuando haces actos proselitistas de elección de los jueces de paz, cuando evitas que personas que piensen distinto a como tú piensas se puedan inscribir como jueces de paz, al final le estás haciendo daño a ese bebé que están haciendo, o a esa bebé que están haciendo, que es la justicia de paz, que tú debieras ser el primero en cuidarla, en protegerla, ¿no? Para que eche para adelante, para que pase lo que pasa en Colombia. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia el 70% de las controversias se resuelven abajo, con los jueces de paz. Pero es una justicia de paz municipal, local, sin apellidos, sin etiquetas partidistas, que permite que sea eficiente. Entonces, casos concretos, bueno, caramba, llamemos al diálogo, llamemos a la convergencia de ideas, llamemos a sentarnos para salvar el país, pero que sea verdaderamente con ánimo sincero, con ánimo noble, para no dañar iniciativas favorables e iniciativas útiles, como el caso de la justicia de paz. Claro, y una iniciativa que sería también importante, que en esto de participación ciudadana la mayoría de las personas no conocen. Sí. La mayoría de las personas, aunque hubo una elección, no saben de qué va ni saben cómo se va a aplicar también a futuro desde sus comunidades. Es que fue totalmente atropellado. La ley la aprobaron el 12 de noviembre, dejaron unos días para la postulación de jueces de paz hasta el 14, hasta el 16, unas pocas horas, y al mes llamaron a la elección, el 15 de diciembre pasado. Entonces, pues mucha gente ni se enteró, y seguramente si hubiera participado más vecinos, pues hubiéramos fortalecido el mecanismo de consulta ciudadana y hoy tendríamos una justicia de paz para arrancar el 2025 mucho mejor a la que fue elegida hace unas semanas. Nos corresponde ir a la pausa, profesor, pero al regreso seguimos conversando en Argumentos, ya venimos.